Muy buenos días para todos. Continuamos. Artículo tercero de esta cuestión tercera. Se pregunta a Santo Tomás si la bienaventuranza es una operación de la parte sensitiva o sólo de la parte intelectiva. Recordemos que en el artículo inmediatamente anterior, Santo Tomás nos acaba de explicar que el fin último se alcanza en la operación, por medio de la operación. Y como en el hombre la operación puede ser ya sea de la parte sensitiva, con los sentidos, o de la parte intelectiva, donde se ubican la inteligencia y la voluntad, se pregunta en este artículo en cuál de esas partes se encuentra o va a radicar de manera esencial ese fin último, esa bienaventuranza. O, por decirlo en palabras más sencillas, el fin último, la suprema felicidad del hombre, la alcanzamos con la parte nuestra sensible, es decir, a partir o por medio, mejor, de nuestros sentidos, de las emociones que se derivan de esos sentidos, o hay que decir que ese fin último, esa felicidad, la alcanzamos en el ejercicio, por medio del ejercicio de la operación, de la inteligencia y la voluntad. La respuesta de Santo Tomás dice así: una cosa puede pertenecer a la bienaventuranza de tres maneras: esencialmente, antecedentemente y consiguientemente. Es decir, a la bienaventuranza, que estamos tratando de encontrar qué es ese objeto que otorga, que da la bienaventuranza y la suprema felicidad al hombre, algo puede pertenecer de manera esencial, lo esencial de esa felicidad del hombre. Y también se puede decir que algo le puede pertenecer al fin último, a la felicidad, de manera antecedente, es decir, antes de, y de manera consiguiente, es decir, como consecuencia de haber alcanzado esa felicidad. La operación de los sentidos, continúa diciendo Santo Tomás, no puede pertenecer esencialmente a la bienaventuranza, porque la bienaventuranza del hombre consiste esencialmente en su unión con el bien increado, como decíamos en el primer artículo. Y el hombre no puede unirse con él, es decir, con Dios, mediante la operación de los sentidos. Se suele repetir hasta el cansancio, hasta la náusea, por parte de los ateos que no creen en Dios porque no lo ven. Y es una manera supremamente infantil y tonta de razonar, porque si pudiéramos ver a Dios, eso solamente sería posible porque Dios sería algo físico, material. Y si Dios fuera algo físico o material, tendría las limitaciones propias de la materia y por tanto no sería Dios. Por tanto, esos supuestos ateos que se creen superinteligentísimos y superastutos al decir que no creen en Dios porque no lo ven, en realidad están diciendo una soberana tontería. Sigue nuestro santo. Del mismo modo, también porque, como se señaló, la bienaventuranza del hombre no consiste en los bienes corporales, que son los únicos que podemos alcanzar mediante la operación de los sentidos. Curioso cómo Santo Tomás es tan contundente en estas declaraciones que uno las lee y pasa adelante, cuando en realidad debieran y pudieran servir incluso de pasto para unas espléndidas meditaciones espirituales. Volvamos, la bienaventuranza del hombre no consiste en los bienes corporales, que son los únicos que podemos alcanzar mediante la operación de los sentidos. Por más que nos atrapen los bienes que podemos obtener por medio de los sentidos, lo que podemos obtener por medio de la vista, las cosas que vemos y que nos agrada ver, las cosas que tocamos, las cosas que podemos oler, saborear,
las bellas melodías que podemos escuchar. Por más que todo esto nos atrape y dada nuestra naturaleza inclinada al pecado, incluso dado la fuerza que tienen todas estas cosas corporales y físicas para arrastrarnos al mismísimo pecado, no pueden dar ni consistir en ellos la bienaventuranza del hombre. Los sentidos, llámese tacto, vista, oído, que tanto nos hacen alejarnos de Dios, a veces por debilidad, no pueden de ninguna manera consistir en ellos el fin último. Continúa nuestro santo. Sin embargo, las operaciones de los sentidos pueden pertenecer a la bienaventuranza antecedente y consiguientemente. Antecedentemente, según la bienaventuranza imperfecta que puede tenerse en la vida presente, Santo Tomás entiende que en la vida presente, en la vida actual, en este valle de lágrimas, mientras caminamos por esta tierra, se puede tener una cierta bienaventuranza, una cierta felicidad que él llama imperfecta en comparación con la perfecta que solo existe en el cielo. Esa bienaventuranza imperfecta que se puede tener aquí en la tierra, llena de imperfecciones, es la bienaventuranza que surge de la práctica constante de la virtud. Y aquí en la tierra, claro, va a decir Santo Tomás, la operación del entendimiento exige previamente la operación de los sentidos. Las virtudes que podemos ejercitar acá en la tierra requieren ser dirigidas por la virtud de la prudencia, que es la que dirige los actos de todas las virtudes. Ninguna virtud es virtud, sino es prudente. Por ejemplo, la fortaleza. Alguien puede tener o aspirar a tener la virtud de la fortaleza, pero si es en alguna circunstancia imprudente en el uso de esa fortaleza, puede pasar al vicio por exceso de la fortaleza que se llama temeridad y, por ejemplo, arriesgarse en una situación de manera imprudente. Entonces no sería un acto de la virtud de la fortaleza porque se sale de los límites impuestos por la prudencia. Ahora bien, la prudencia es una virtud de la parte intelectual del hombre que requiere del razonamiento, y el razonamiento en el hombre, en el estado actual de cosas, es decir, mientras el alma permanece unida al cuerpo en este valle de lágrimas, requiere previamente la operación de los sentidos. Entonces se entiende que los sentidos puedan, dice Santo Tomás, participar de manera antecedente en la bienaventuranza imperfecta que se puede tener acá en la tierra. Y también consiguientemente en la bienaventuranza perfecta que se espera en el cielo, porque después de la resurrección, como dice San Agustín, por la misma bienaventuranza del alma habrá ciertos influjos en el cuerpo y en los sentidos, de modo que se perfeccionen en sus operaciones, como se verá más claramente cuando se trate de la resurrección. Pero entonces la operación por la que el alma se une con Dios no dependerá de los sentidos. ¿Qué dice acá Santo Tomás? Dice que de manera consiguiente, es decir, como consecuencia, después de obtenida la bienaventuranza, de esa bienaventuranza que va a radicar esencialmente en el alma y en sus potencias superiores, va a resultar como un influjo, dice, citando a San Agustín, como un influjo del alma hacia el cuerpo, de tal manera que también el cuerpo y esa parte material del bienaventurado va a disfrutar y a poseer a su manera los frutos y el gozo de la bienaventuranza.